Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenos días. Habla el hermano Iván Zelaya de Iglesia Fuente de Vida en San Francisco, un oasis para usted. Y en esta mañana le damos gracias a Dios por su bendita misericordia, por su amor para con nosotros, esperando que el día de hoy podamos tener una buena clase, una buena meditación de la palabra del Señor. Así que vamos a proceder al estudio del día de hoy, pero antes vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, por tu bendito amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Cordero de Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Dios. Y en esta hora que vamos a meditar en tu palabra, en la enseñanza de tu palabra, Señor, te suplicamos que puedas tú, Señor, obrar en nuestras vidas y que podamos salir, Señor, con un aprendizaje poderoso de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesantísimo en el cual pues la escritura nos enseña sobre el poder de Dios y el gran Dios que nosotros tenemos. Así que la clase de hoy se llama Nuestro Dios es grande. Y se encuentra la porción que vamos a estudiar en esta mañana en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos 1 al 31. Aunque vamos a ir, no lo vamos a leer todo de un solo, pero sí vamos a ir poco a poco para ir meditando en la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar. Gloria al Señor Jesucristo. También quería decirles que en la porción que vamos a estudiar hoy, vemos que la verdad central se encuentra y dice lo siguiente en el libro de estudio. La grandeza de Dios se manifiesta no solo a través de sus atributos divinos, sino también en su cuidado personal por los suyos. Y el versículo clave que se encuentra en el mismo Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas, que dice aquí, fuerza, levantarán alas como la águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Imagínense qué promesa de parte de Dios ahí, que nos da la fortaleza, que nos da una fortaleza tremenda de parte de nuestro Señor. Así que lo que podemos hablar ahora es lo que dice la palabra del Señor, en que Dios es un Dios de todo consuelo. ¿Verdad? El tema precisamente inicial tiene que ver con que Dios es un Dios de todo consuelo. La palabra de Dios es consoladora y dura para toda la vida. Y vamos a comenzar con la primera parte de la escritura, como les había dicho, la promesa de Dios a su pueblo, en el libro de Isaías 40, versículo 1 al 5. Entonces, aquí nos enseña que Dios tiene tanto amor para su pueblo en aquella época como el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por eso estuvo en esta porción de la escritura, vemos que le mandó un mensaje al pueblo de Judá, donde Dios les da consuelo para, por los problemas, perdón, de que estaban pasando ellos, las dificultades que se estaban encontrando, ¿verdad? Sin embargo, nos dice la historia bíblica que ellos iban a ir al exilio y por lo tanto que iba a ser como una especie de castigo por su rebelión y por la desobediencia. Sin embargo, Dios les iba a preparar un camino para que ellos regresaran. Así que vemos nosotros en la escritura que después Dios les cumple con su promesa, porque la palabra de Dios, aparte de que, ¿cómo se llama? Es una palabra que no va a cambiar, que no va a variar, que siempre es la misma, es eterna y es duradera porque es eterna. También es una palabra que le da consuelo. Y aquí le dice precisamente, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y dice el versículo 2, habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Qué bonito eso, ¿no? Que su pecado es perdonado. Y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, ya les había dado el doble de castigo. Por lo tanto, Dios los perdona. Y dice, de la misma forma que Juan el Bautista también fue introducido
como una voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que qué tan grande amor tiene Dios para con su pueblo como también para con nosotros, ¿verdad? Así que el deseo de Dios siempre está en la restauración de su pueblo y la restauración de todos nosotros, pero también en la salvación de todas las personas. Porque la verdad es que nosotros encontramos que hay un consuelo eterno de parte de Dios y que se vino a manifestar a través de Jesucristo para que el mundo pudiera recibir ese consuelo eterno divino y que sobre todo, podíamos venir a su conocimiento y recibir la palabra eterna de Dios y sobre todo la seguridad de que ella nunca nos va a fallar. Y el versículo 6 dice, da voces y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda palabra es hierba y que su gloria como la flor del campo. Dice más adelante, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, y la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. En este mundo moderno cambia todo de una manera tan rápida. Podemos ver que muchas cosas son desechables. Incluso hay cosas que la usan hoy y mañana van a botar. Son súper desechables, todo. Incluso la garantía a veces que le ofrecen en algunas tiendas, dicen que son de por vida, como algunas llaves mecánicas, etcétera. Dicen garantía de por vida. Sin embargo, no quiere decir que van a durar toda la vida, porque no sabemos cuánto va a durar la vida, ¿verdad? Además, por eso Dios nos dice aquí, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, y ciertamente como hierba es el pueblo. Y por eso dice, sécase la hierba y marchítese la flor. Todo se puede secar y se va a secar. Sin embargo, la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Así que cuando la palabra de Dios se acepta por la fe y se convierte en el cimiento sobre el cual edificamos nuestra vida, podemos esperar recompensa eterna. Jesús incluso el mismo Salvador del mundo, dijo en una ocasión en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Oiga, qué precioso, ¿no? Mis palabras no pasarán. Jesús reafirmó lo que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, que dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que tenemos la seguridad de que la palabra de Dios no va a fallar nunca. La palabra de Dios nos da consuelo, es duradera y no va a fallar. Esa es una promesa de parte de nuestro Dios. Ahora, por otro lado, a la par de que es una palabra de Dios poderosa y que Dios es un Dios todopoderoso, no quiere decir que no sea un Dios amoroso, que solo nos va a estar castigando. Porque muchas personas piensan precisamente que Dios solamente está para castigar. Pero no, Dios también es un Dios amoroso. Y le dice en esta misma lectura que tenemos, dice en el versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. Imagínense, Dios vendrá con poder y su brazo va a señorear sobre todo. He aquí que su recompensa viene de él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente la recién parida. Qué incomparable que es el amor de Dios de Israel. Y en el versículo 12 nos dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con la palma con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros aquí? Que aquí la capacidad del Dios Todopoderoso excede
nuestra capacidad de comprensión. Porque por un lado, por ejemplo, nos anuncia de que el Señor vendrá con poder, dice. Él vendrá con poder y con su brazo va a señorear sobre todo. Y su recompensa viene sobre él, perdón, su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, dice el versículo 10. Pero también nos anuncia algo muy especial, que es que nos da la esperanza para nosotros, que nos va a ser nuestro pastor, porque dice que él apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. Pero no solamente eso, sino que también nos da en el versículo 12 algo tan poderoso que a veces es increíble o imposible para nosotros de poderlo comprender. Por un lado dice que ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Nadie lo puede hacer. Solamente una mano poderosa de Dios. Y los cielos con su palmo, nadie puede medir los cielos con el palma de la mano. Mentira, nadie puede. O con 3 dedos juntar los polvos de la tierra. Increíble. Eso es algo que solamente una mano poderosa de un Dios todopoderoso lo puede hacer. ¿Quién puso o pesó, digamos, los montes con balanza y con pesa los collados? Nadie, solamente Dios, que es el único poderoso que nosotros tenemos. Pero a la par de eso, también nos ama con un amor eterno, como un tierno cuidado de un pastor. Como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Así que nosotros tenemos de estar conscientes de que a la par de que es la palabra de Dios eterna, tenemos el palabra de consuelo, también de amor, porque Él nos va a pastorear, nos va a cuidar, como el pastor cuida a las ovejas. Pero no solamente eso, sino que otra característica que podemos encontrar aquí de Dios mismo, de un Dios todopoderoso, es que tiene toda sabiduría y tiene todo conocimiento. Imagínense, primero nos dice que es el Dios mismo, es la palabra consoladora y duradera. Después nos dice que su palabra nunca va a fallar. Y ahora nos dice que es un Dios todopoderoso, pero a la misma vez amoroso. O sea, muchas personas piensan que los reyes o los grandes magnates del mundo son poderosos y que son personas sin sentimientos. Sin embargo, Dios es un Dios todo amoroso, de todo amor. Dios poderoso, pero también un Dios amoroso. Y a la par de eso también encontramos otra característica, como decía, que es Dios que tiene todo conocimiento. Y dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? Del versículo 13 al 17. Al 14 al 17. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Qué tremendo. Así que muchas veces las personas están luchando con la idea de que Dios es un Dios omnisciente. Omnisciente quiere decir que tiene todo conocimiento, que todo el conocimiento está en él. Y por eso él nos da a conocer que quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó la ciencia, todas esas cosas. ¿Quién le enseñó? Solamente Dios. Así que, y una vez más nos vuelve a decir que todo él es el poderoso cuando nos dice que las naciones son como la gota del agua que cae del cubo. Qué tremendo. ¿Cómo se va cayendo esa gota de agua? O sea, no podemos nosotros dejar de entender y de ver la capacidad poderosa de Dios, ¿verdad? Que Él está a cargo, Él hizo toda la creación, etcétera, y por lo tanto dice que para Él las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Imagínense, qué tremendo y qué poder y qué sabiduría y qué conocimiento eterno tiene de Dios, y que incluso dice que el polvo en la balanza le son estimadas. Es aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Qué tremendo. Entonces es un Dios de todo poder. Para eso no podemos entender nosotros ese conocimiento, esa sabiduría eterna de Dios. Incluso muchas personas culpan a Dios por las malas circunstancias en la vida o en el mundo. Sin embargo, debemos reconocer la omnisciencia de Dios sin tratar de limitarla a nuestra capacidad, que es corta, que es finita. O sea, ¿cómo voy a poder entender yo la capacidad de conocimiento infinito de Dios cuando mi conocimiento o mi capacidad es reducida, es finita, es corta? Por lo tanto, no puedo yo querer entender los pensamientos y todas las cosas que Dios tiene en su juicio.
Sin embargo, hay personas que sí piensan eso. El conocimiento humano, sin embargo, está limitado a la experiencia personal y a la capacidad corta. O sea que es un límite que tenemos del cerebro, por lo que no podemos comprender el conocimiento de Dios de todas las cosas. O sea, hay personas que tienen experiencia, digamos, o que tienen mucha capacidad para digamos, trabajo o áreas en su vida que la experiencia misma les ha enseñado. ¿Ves? Pero sin embargo hay otras personas que están muy estudiados, sin embargo su cerebro es reducido, no pueden tener el mayor conocimiento. A uno que es abogado, por ejemplo, no puede saber o tener todo el conocimiento de uno que es ingeniero y de otro que es arquitecto. No se puede tener un conocimiento así. Tal vez puede tener alguna idea de una cosa y de la otra, pero no el conocimiento profundo que puede tener diferentes ramas del conocimiento. Así que igual Dios tiene conocimiento eterno de todas las cosas. Si Él hizo los montes, hizo las estrellas, las puede desaparecer, las conoce las estrellas por su nombre, etcétera, muchas cosas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios infinito y su capacidad y su conocimiento es infinito. Por lo tanto, la sabiduría de Dios es eterna. Así que nadie puede comprender el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios precisamente nos proclama el alcance ilimitado del conocimiento divino. Por lo que no nos equivocamos cuando usted y yo podemos decir que Dios lo sabe todo. Así que, sin embargo, dentro de todo eso, otra característica que aquí el libro nos dice es que Dios es más grande que todas las naciones. ¿De cuáles las naciones se está hablando? Bueno, de las naciones que estaban alrededor de esta tierra en la cual estaban iban a ser prisioneros ellos, ¿verdad? Y que eran tierras, digamos, naciones paganas. Entonces, dice el versículo 18 del mismo capítulo 40. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen los compondréis? Porque la verdad es que el hombre quiere tener una imagen, quiere encerrar a Dios en determinadas cosas, son limitadas. Por ejemplo, cuando una persona hace una imagen, quiere decir que quiere limitar algo en esa imagen. Entonces, no podemos limitar en una imagen el conocimiento eterno de Dios, porque no se puede. Entonces dice el versículo 19, el artífice prepara la imagen de talla. O sea, está trabajando una imagen. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. O sea, están trabajando entre ellos. El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polida, o sea, la madera que no se vaya a corromper. Se busca un maestro sabio que le haga imágenes de talla que no se muevan. Porque la verdad es que aunque sean imágenes de oro, de plata o de madera, de lo que sea, sin embargo son imágenes que no se mueven. Entonces dice el versículo 21, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Hablando de quién? De Dios mismo, cuyos moradores son como langostas, o sea, como esos animalitos que andan allí dando vuelta, ¿verdad? Buscando cómo comerse las cosechas. Él extiende los cielos como una cortina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, los abre y los cierra. Y los despliega como una tienda para morar. ¡Qué tremendo poder el de nuestro Dios! Por eso, si hay hombres o hay naciones que quieran ponerse como por encima de todas las cosas, incluso han habido naciones a través de la historia de la humanidad que incluso han querido hacer a Dios de menos. Por lo tanto, digamos, su final ha sido precisamente desaparecer. Y nosotros hemos visto muchísimos imperios que han existido, que han sido imperios muy grandes, que se han creído que son más grandes que Dios. Incluso han tenido dioses que incluso le han adorado a ellos, ¿verdad? Dioses de madera, de hierro, de plata, lo que sea. Sin embargo, no le han sido capaces para poder permanecer ellos a través del tiempo. Pero Dios sí ha permanecido a través del tiempo, porque Dios es un Dios que no quiere compartir su gloria con nadie. Dios es Dios y Él es en sí mismo todo digno de adoración. Así que dice que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Qué tremendo, ¿no? Para Dios no hay nada poderoso en este mundo. Como que si nunca hubieran sido planteados, como que si nunca hubieran sido sembrados, como que si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino se los lleva como hojarasca. Qué tremendo.
Así que no hay nada ni nadie que se vaya a creer tan poderoso. Dios es poderoso, es supremo, no comparte su soberanía con nada ni con nadie. Él es el creador y el gobernante de todo el universo. No podemos nosotros servirle correctamente a Dios si permitimos que hay algo que tome su lugar en nuestras vidas. No podemos permitirlo. Dios es el número uno en todo. Y por eso en esta parte de la Biblia se examina precisamente a los dioses falsos. Dioses que son adorados por muchas naciones, o que fueron adorados por muchas naciones, aunque también hace unos cuantos años atrás, por ejemplo, había algunas naciones que tal vez no digamos en el aspecto de adoración de las imágenes, pero sí adoraban, digamos, una forma de pensamiento social o pensamiento, digamos, que tiene que ver con cuestiones políticas, ¿verdad? Hay muchas naciones que estaban por encima o se creían que iban a durar por toda la eternidad porque su pensamiento filosófico o político o sociológico iba a ser lo que le iba a dar una nación que iban a vivir eternamente. Sin embargo, Dios no lo comparte su soberanía con nadie. La existencia de Dios está por encima de toda la creación en todos los aspectos, incluso de todo lo que se nos podamos imaginar, de creación de imágenes, etcétera, incluso de pensamientos de hombres, de ideas filosóficas, de ideas socialistas, de las que sean. Dios está por encima de toda la creación en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, hay personas que toman ciertas cosas, como decíamos, de la creación como madera, metal, piedra, etcétera, para dar forma a imagen que adoran como Dios. Y no solamente eso, sino que incluso a través del pensamiento, como decíamos, se forman o hacen imágenes de adoración, digamos, de recordatorio, como que esa persona, ¿verdad? Como muchas estatuas que han sido derribadas a través del mundo porque le han creído que esas estatuas recuerdan a aquellos hombres que hicieron grandes cambios en la humanidad, cuando todo sucede porque es la voluntad de Dios. Así que hay personas que toman, como decíamos, ciertas cosas, ¿verdad? Como madera, etcétera, para dar imágenes que adoran como que si fueran sus dioses. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Romanos, Romanos 1, versículo 23 y siguiente. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ahí volvemos otra vez a lo mismo. A veces los pensamientos, la filosofía, etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros podamos tener en nuestra vida como hombres. Nos profesamos a veces ser muy sabios, que creemos que sabemos más que Dios incluso. Y nos volvemos necios ante los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los hombres? Cambian la gloria de Dios, que es incorruptible, porque Dios no puede ser corrupto, ni puede ser corrompido. Corruptible, digamos mejor la palabra. Dios no puede ser corruptible porque Dios es santo en todos los aspectos de la vida y por lo tanto no hay nadie que pueda, digamos, compararse con Dios. Pero a veces nosotros queremos, por nuestros pensamientos, nuestras ideas, queremos hacer y decir cosas que van en contra de la santidad de Dios. Así que queremos hacer eso incorruptible en semejanza de imagen de hombre que es corruptible, porque el hombre es corruptible. Las imágenes se desaparecen, las imágenes se destruyen. Nosotros como seres humanos nos podemos corromper, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro corazón, nuestros sentimientos, lo más profundo de nosotros se puede corromper. Así que se quiere hacer en semejanza de hombre corruptible, en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros debemos estar conscientes, ¿verdad? Pero ante toda esa situación, a pesar de que el pueblo de Israel estaba pasando por momentos difíciles, y nosotros muchas veces pues estamos pasando por momentos difíciles, Dios también nos da una palabra de aliento. Y dice que Dios también fortalece a su pueblo, y Dios lo fortalece a usted también. Dice el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó su juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Oiga, qué precioso, no desfallece, o sea, Jehová no se desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, porque Dios, el alcance de Dios es infinito, no podemos nunca llegarlo a alcanzar. Pero aquí viene donde da las palabras que nos dan aliento. Él fortalece al cansado, Él da esfuerzo al cansado, multiplica su fuerza al que no tiene ninguna. Imagínense qué precioso. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que ahí hay una promesa también. Da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. A pesar de que los muchachos se flaquean, son fuertes, aun a pesar de ellos se fatigan y se cansan. Pero los que esperan Jehová tendrán nueva fuerza. Así que hay una esperanza ahí de parte de Dios que nos da la fortaleza. Un Dios todopoderoso, un Dios amoroso y que todavía nos fortalece. Imagínense, qué tremendo. Así que a veces cuando la vida no resulta como nosotros esperamos, es fácil sentirse abandonado y quizás incluso hasta preguntarse si Dios está escuchando nuestras oraciones. Pero aquí el libro del profeta Isaías nos recuerda que Dios nos dará la fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida. Y aquí vemos nosotros cómo Dios se quiere relacionar de una manera íntima con usted y conmigo, siendo consciente porque Dios sabe cuáles son nuestras emociones, nuestra forma de responder a las dificultades de la vida, cómo nosotros queremos responder a veces. Dios sabe cuál es lo que sentimos y cómo vamos a responder. Entonces, ante esa pregunta de por qué, muchas veces nos hacemos de por qué a mí Dios, o bien también nos podemos hacer una pregunta, ayúdame Señor, o mejor dicho una expresión, ayúdame Señor. Dios no deja responder, sino que al contrario nos invita a que vayamos a buscarlo. Porque hay momentos en que usted puede decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me está pasando? Solo a mí me pasa esto, Señor. Y sabe una cosa, Dios quiere que usted lo busque en ese momento para darle palabras de consuelo, así como estamos hablando hoy en esta mañana. Así que dice, usted puede decir, ayúdame, Señor, que estoy en necesidad, estoy desesperado. Pero Dios siempre está ahí. Dios nos ayuda y nos guía a reconocer su poder. Oiga, qué interesante, Dios nos guía a reconocer su poder. Y que en este momento ese poder se pone en acción para darle fortaleza a nuestra debilidad. En este momento el poder de Dios, estoy seguro que le va a dar fortaleza a usted. Si está pasando por una dificultad, un momento de debilidad, Dios le va a dar fortaleza a usted que me está viendo en esta mañana, a usted que me está escuchando. Dios le va a dar la fortaleza para poder, ¿qué? El poder seguir adelante en estos momentos de debilidad. Incluso nos dice que los jóvenes con todo su vigor, con toda su fortaleza, también se cansan. Pero los que son fieles a Dios son renovados. ¿Sabe qué? Sin importar la edad ni la fortaleza personal. Puede ser que usted sea muy débil, pero Dios le da la fortaleza. Puede ser que usted sea muy fuerte, pero Dios le va a dar fortaleza. No importa si usted tiene 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 años. Dios da esa promesa para todo aquel que le quiere buscar, para todo aquel que quiera acercarse a Él en momentos de necesidad. Así que no importa. Tenga la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y recuerden que Dios nos da palabra de consuelo, ¿verdad? Dios nunca nos va a fallar porque su palabra es eterna y Dios no va a fallar. Recuerden que Él es todopoderoso, pero también un Dios amoroso. Es un Dios amoroso. Dios, nuestro Dios, es un Dios todo amor, todopoderoso, ¿verdad? Tenemos un gran Dios nosotros, amén. Así que Dios es el más grande de todo, a la parte de ser poderoso, amoroso, etcétera, que su palabra no va a fallar. Dios es más grande que todas las naciones y que todas las cosas del mundo, y Él no comparte su gloria con nadie. Si usted pone en su corazón a Dios como su Señor y Salvador, a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, no puede poner a otras personas o a otras cosas más en su vida, ni siquiera imagen, ni el amor al dinero, ni nada por el estilo. Jesús debe ser el primero en toda su vida. Hay personas que incluso quieren poner hasta los trabajos, los hijos y muchas otras cosas más antes de que a Dios. Y la verdad es que hay personas que idolatran a otras personas, aún a sus mismos familiares. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere solamente que lo adoremos a Él.
Así que en esta hora le doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y recordemos que para renovar nuestra fuerza en medio de los desafíos de la vida, necesitamos profundizar nuestra relación con un Dios todopoderoso. Nuestra relación con un Dios todopoderoso. Así que eso funciona así para que después yo también pueda distribuir a todas aquellas personas que están alrededor de mí, para que puedan ellos saber también que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios todo amoroso, que nos ha dado promesas de fortalecernos, de levantar nuestro ánimo y sobre todo de estar con nosotros en los momentos difíciles. Así que si usted vio este video, por favor, denle un like y compártalo con todas las personas que usted quiera compartirlo. Y sobre todo suscríbase a nuestro canal de Fuente de Vida, Oasis Fuente de Vida. Amén. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que van a ver esta reflexión, Señor. Dios mío, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, reconocer que hay un Dios todopoderoso y que en estos momentos difíciles, Señor, donde muchos están pasando tribulación, problemas de toda naturaleza, tú estás allí, Señor, para darnos el aliento, la fortaleza a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Cristo les ama y nosotros también. Amén.